Estamos en otro viernes, un nuevo encuentro que tenemos con Amado y con Artemio. Amado, buenos días, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo va? Artemio, Bien, buen día. Hola, hola. muy bien. ¿Cómo estás, Artemio? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Vos, Daniel? Muy bien. Bueno, a ver, hoy vamos a tener un único tema, pero que lo vamos a partir en varias partes. Para mí es la noticia más importante de la semana, sin duda alguna, y también es una noticia de relevancia que se expande al resto de la región. Me estoy refiriendo a los resultados ocurridos en el balotaje de Perú. Varios elementos para analizar. Arranquemos primero por la cuestión que Perú, que estuvo ausente, Amado Artemio, estuvo ausente de alguna manera de todos los gobiernos populistas de principio de siglo, ¿no? Medio como mirando de la tribuna, no sumándose al fenómeno ese. Y ahora, bueno, pareciera ser que en lo que pareciera ser una nueva oleada de gobiernos populistas, Perú está, no sé si a la vanguardia, pero en un lugar expectante, con un candidato que propone, bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero nacionalización de los recursos naturales, reforma de la Constitución, esto quiere decir, propone reformas profundas. Primera cuestión del tema Perú, si a ustedes les parece bien, Sí. está el tema, Artemio, vos lo profundizaste, el tema sociedades polarizadas, ¿no? Claro. Bueno, es la tónica que se está dando en el continente, obviamente, bueno, a nivel planetario también podríamos extenderlo, pero digamos, dada la insatisfacción que existe con las democracias occidentales, los regímenes tradicionales, a mi juicio es el resultado de la hiperconcentración del ingreso que se ha producido en los últimos 10 años, o quizá un poco más, y esto tiene regímenes políticos que efectivamente han polarizado y tensado el sistema de representación como nunca antes. Perú lo muestra claramente, dos modelos de país bien distintos confrontando, y me parece que esa va a ser la tónica que signe el comportamiento de la región y obviamente el de nuestro país. Pero no me quiero anticipar porque eso viene para otro capítulo, pero sí, primera gran cuestión es un nivel de polarización inédito en un país que, como vos bien señalás, había sido por lo menos ausente de todos los procesos populistas de inicio del siglo XXI. Bien. Amado, Sí, sí, yo quería poner un poco el foco en esto que dice Artemio, porque claramente es lo que está sucediendo, pero le podríamos ampliar un poco el foco, ¿no? Y esta polarización tiene que ver con la imposición del modelo neoliberal a escala, por lo menos, como él dijo, de las democracias occidentales. Porque no solo hay una polarización, sino que está obturada la movilidad social. Y me parece que esto redunda en una mayor polarización. Entonces, no es casualidad, y cada país tiene sus características idiosincráticas propias, que los tres elegidos como modelo en esta etapa por el consenso de Washington, Chile, Perú y Colombia, sean los países que más problemas sociales tienen. No es una casualidad. Estamos asistiendo a la debacle de los resultados del sistema neoliberal, lo cual no quiere decir de ninguna manera que se acabó, se caiga o se termine, como decía Zizek con respecto a la pandemia. Muy por el contrario, esto puede profundizarse más aún, porque lo que estamos viendo es niveles de violencia económica y social realmente que han producido reacciones inesperadas en Chile, un resultado electoral hace poco más de un mes inesperado en Perú y crisis en las calles con fuerte represión desde el gobierno también inesperada en Colombia. Entonces, me parece que estamos asistiendo al fracaso de resultados del modelo neoliberal en las democracias occidentales, que redunda en una polarización muy potente y que va a dar novedades políticas como estas que estamos viendo. Lo cual no quiere decir que se consoliden en procesos de mejora de distribución del ingreso o de mejora del funcionamiento, porque acá lo que está en discusión son las instituciones, la institucionalidad. Y si no hay cambios en la institucionalidad,
ninguna persona va a poder dar respuestas distintas a las capas sociales sumergidas. ¿A qué llamás cambios en la institucionalidad, Amado? Bueno, por ejemplo, el que va a ser seguramente presidente de Perú habló ya del cambio en el sistema jubilatorio. Recordemos que ahí, como en Argentina, hubo en el pasado, hay un sistema privatizado de AFP, como lo llaman en Perú y en Chile. Un cambio institucional es, por ejemplo, el cambio en el sistema jubilatorio. Pero, como decía Artemio, hay un problema más grave de representatividad y de funcionamiento conjunto de las instituciones, como puede ser el Poder Judicial y el rol disciplinador que tiene en las sociedades también, ¿no? Después están las características idiosincráticas, pero me parece que esto justamente está atravesando a los países andinos como buenos alumnos del Consenso de Washington, donde el resultado social es un fracaso rotundo. Bueno, tanto en Chile como en Perú están planteadas reformas constitucionales de manera abierta y explícita. Creo que esa es una de las cuestiones pendientes. Son constituciones a la usanza o a la modalidad específica del modelo anterior. Y me parece que de no modificarse eso es muy difícil que se pueda institucionalmente resolver un proyecto de mayor expansión, mayor inclusión social. Está a la orden del día. Y en Argentina, de alguna manera, también reverbera esa discusión, ¿no? Yo creo que, claro, Argentina vivió esto en los 90 con una potencia inusitada y después el kirchnerismo logró encauzar una salida dentro del sistema actual, pero bueno, donde se tensionaron los límites del propio sistema y eso es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. A ver, vamos, la producción, Diego Belauzarán y Ernesto Fara, que trabajan en la puesta en el aire de esto en su versión audiovisual. Estamos saliendo en la M530, de la forma tradicional, y también estamos saliendo a través de nuestro canal de YouTube, y lo estamos publicando para que lo puedan ver en la versión audiovisual. Prepararon esto. Valientes y combativos maestros del Perú, el saludo combativo y de clase, darle la bienvenida a las diferentes delegaciones del país que se están sumando a esta huelga nacional indefinida. Saludar a las diferentes delegaciones de todo el país, porque su mensaje de la señora ministra de hacer ese puente aéreo y marítimo le ha salido al revés. No es de Lima a las provincias, sino de las provincias para acá. Bueno, ahí vemos Pedro Castillo. En el voto se vio claramente la élite limeña, la clase media o la clase media baja de los sectores limeños votando en contra de Pedro Castillo, y Pedro Castillo arrasando. En algunos casos la proporción llegó a ser, en algunas áreas, en algunas zonas del Perú, llegó a ser 8-2 en cantidad de votos. Un candidato que viene de la periferia hacia el centro. Lo que vimos ahí es el arma que tiene Pedro Castillo, en el sentido, o la herramienta, para ser más precisos, en términos políticos, que es la movilización. Se hizo célebre figura nacional, así como lo hizo Evo Morales, que es un poco su referente, ¿no? El referente que tiene el profe Castillo es a Evo Morales, digamos, el ejemplo a seguir, alguien que va de los márgenes hacia el centro de la toma de decisiones. Pero la pregunta, y se la traslado a usted, te la traslado a Amado, se la traslado a Artemio, que ustedes estuvieron siguiendo el tema esta semana: ¿se puede gobernar? ¿Va a poder cumplir su programa electoral? ¿Y va a hacer las alianzas que tiene que hacer? Bueno, esa es una pregunta que tiene muy difícil responder, no tiene respuesta inicialmente. Toda la derecha junta no llega a los 2/3 de la Cámara, o sea que no lo pueden destituir en teoría, pero eso puede cambiar. Acá está planteado iniciar un camino de reformas ampliando la base, obviamente, parlamentaria y también electoral del propio Pedro Castillo, pues no olvidemos que esta polarización se da a través del mecanismo institucional de balotaje.
Pero por otra parte, obviamente, está siempre el fantasma de la figura de Ollanta Humala, que finalmente fue quebrado por los poderes consolidados del Perú, por las élites gobernantes, y terminó realizando un gobierno que dejó insatisfecho y incumplió casi todos los contratos electorales con los que había asumido. Ese es el gran desafío, el desafío de el nuevo triunfo en Perú del nuevo presidente. Veremos si efectivamente, es muy difícil contestar esa pregunta, Daniel. Desde el punto de vista parlamentario no la tiene fácil, va a tener que ampliar su sistema de alianzas, pero sería un error volver a transitar el camino que ya probó el caso de Humala de manera fehaciente, que no conduce a ningún lado bueno. Veremos Castillo cómo se las ingenia para ser fiel en parte a su contrato electoral y al mismo tiempo ampliar su base de sustentación, tanto parlamentaria como social. Eso es una tarea pendiente que no tiene hoy respuesta. Sí, yo te agregaría que Perú es una sociedad divina, muy linda, pero todavía sigue atravesada por cuestiones desde la época de la colonia, ¿no? Quizá en un grado más fuerte que otros países, salvo el caso de, por ejemplo, de Bolivia o tal vez hasta de México. La cuestión de clase, que lo mencionaba ahí el profe, la cuestión de clase está atravesada también por la cuestión racial. Y también, como vos señalabas, esto determina una cuestión geográfica, donde es muy distinto lo que sucede al oeste que lo que sucede en la costa. Pero bueno, tiene un desafío ante sí extraordinario. Hay que pensar que son candidatos que en la primera vuelta no superaron el 20% de los votos, ¿no? Entonces, esta posibilidad de llegar con un número importante es lo que no se le permitió a Néstor Kirchner. Y aún en ese camino, Néstor Kirchner pudo consolidar una fuerza política. Entonces, me parece que, coincidiendo con Artemio también, el derrotero de las políticas que se vayan poniendo en funcionamiento va a ser el que va a determinar si acumula o si va perdiendo fortaleza en estos tiempos. Y claro, al principio es muy difícil porque 50 y 50, la moneda en el aire, para cumplir con el programa, tiene que ser rupturista respecto al establishment. Y él es cierto que viene de las provincias hacia Lima, pero se va a sentar en Lima, donde, digamos, el establishment tiene todos los resortes. Entonces, su capacidad, su astucia y también su valentía para enfrentar reformas son los que le van a, me parece a mí, marcar si va a poder transformar la correlación de fuerzas o no para cumplir, aunque sea parcialmente, el programa que es, digamos, ya es un éxito en estos tiempos. Y me parece volver al caso, a partir de esto que decía Artemio, de lo frágil de la forma institucional a la cual te lleva esta situación, pensar también en lo que va a ser la Asamblea Constituyente en Chile, ¿no? Porque en Chile hemos visto un gran triunfo popular, pero hay que ver si se puede convertir en una constitución concreta que contenga todos esos pequeños o grandes, pero fragmentarios reclamos que vienen de distintos sectores en lo que va a ser quienes se van a sentar en la Asamblea Constituyente en concreto. Creo que los grandes desafíos son convertir, tanto en el caso de Perú como en el de Chile, el triunfo popular y el enorme cambio de rumbo de lo que expresan las masas populares en una cuestión concreta que dé respuestas a la población.